Solo hay un problema filosófico verdaderamente serio, y ese es el suicidio. Decidir si la vida vale o no la pena vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Esto lo dijo Albert Camus en su libro, en su ensayo, El mito de Sísifo, y ¿qué creen? Al final rechazó la idea del suicidio. Filos y Psique. Diálogos que sanan. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio para sentir, pensar y cuestionar. Iniciamos. Pues es un texto y una referencia muy significativa de la historia de la filosofía contemporánea. Yo recuerdo que cuando lo vi en la universidad y estábamos, y la profesora, recuerdo una profesora muy importante para mí, que habla de este texto, habla de Sísifo y me voló la cabeza, ¿no? ¿Cómo que este asunto de que verdaderamente vale la pena pensar en la historia del pensamiento humano es el suicidio, ¿no? Y que eso directamente tiene que ver con que tiene y vale la pena pensar sobre que la vida tiene sentido. Entonces, pues bueno, estoy muy contento, mi querida Adriana, de saludarte. Estamos de nuevo en nuestros espacios y pues bueno, un saludo a todos y a todas bueno, que nos siguen, que nos han seguido y bueno, pues también saludo pues a las nuevas personas que se han integrado a nuestro podcast. Hola, Oscar. Sí, estamos contentos de poder seguir con estos diálogos bueno, finalmente han resultado del interés de muchas personas y eso es muy reconfortante. Fíjate que sí, este tema del suicidio es un tema bastante delicado, es un tema muy importante y es un tema por el que se han interesado filósofos, artistas, médicos, científicos, en fin, la sociedad en general, porque desafortunadamente es algo que nos toca muchas veces muy de cerca y que vale la pena que le pongamos nombre, vale la pena que hablemos de ello, vale la pena que rompamos el tabú de hablar de suicidio, que hablemos de lo que es y que principalmente hablemos de lo que podemos hacer para evitarlo. Y pues bueno, estamos cercanos a conmemorar el 10 de septiembre a nivel mundial el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, cuyo lema es cambiar la narrativa. Entonces, bueno, estamos hablando de un problema global y pues vamos a charlar un poquito de esto y vamos a comenzar a hablar del tema. Lo vamos a hacer en dos partes, si estás de acuerdo. Esta primera parte como de manera general y vamos a tener en un segundo episodio, en una segunda parte de este tema, a una invitada que ya está confirmada y que creo yo que nos va a aportar muchísimo en esta área. Sí, me parece muy bien, mi querida Adriana. Y bueno, pues pensando en el mito de Sísifo, pues decir que en este mito se relata la historia de un antihéroe, ¿no? De un antihéroe que pues es condenado por los dioses a repetir una acción hasta el absurdo, ¿no? Una acción eternamente que genera esta experiencia del absurdo, alguien que castigado tiene que subir una roca hasta la punta de una montaña y que cuando esto ocurre pues la roca vuelve a caer para que entonces comience de nuevo esta acción que no tiene, parece ser un fin o un objetivo, digamos, como de beneficio para este trabajador eterno que la sube, ¿no? Que la sube y que después va por ella, ¿no? Y que esto llevaba a Camus a hacernos pensar sobre distintas experiencias, ¿no? Que podrían estar relacionadas con el sinsentido. Por ahí mencionaba el asunto del trabajo también, pero a un lado del trabajo del absurdo,
pues estaba tratando de referirse a esa experiencia tan desconcertante, tan dolorosa, de una radical soledad, que tenía, bueno, que nos llevaba a esta pregunta, ¿no? De qué tanto vale la pena vivir en una condición o en condiciones así, ¿no? Lo podríamos llevar hasta allá, digamos, como ya en términos nuestros, ¿no? Como si vale la pena Sí. vivir. Y entonces, pues bueno, pues bueno, pone esta solución al final de que vale la pena vivir, de que tenemos maneras de enfrentar el sinsentido. Y en primer lugar, porque el suicidio implicaría la eliminación de la conciencia. Y para los existencialistas, la conciencia es el ser humano en cuanto tal. Y entonces, pues eliminar al ser humano, pues es habernos dejado vencer por el sinsentido, y entonces toda esta posibilidad que en sí tiene la vida humana, ¿no? De posicionarse frente a las cosas precisamente en esta libertad radical, ¿no? Y tratar de buscar compasión o la creación de uno mismo, pues estaría totalmente fuera de la escena. Entonces, pues ahí es donde se pone de nuevo enfrente el asunto de vivir más, ¿no? Decía Albert Camus. Sí, fíjate que, bueno, hablas del tema de la soledad, del tema de la conciencia, del tema como de la rutina, la cotidianeidad, del hacer lo mismo, ese sinsentido que muchas veces está presente. Y bueno, antes de comentar que, bueno, hay muchas causas. El fenómeno del suicidio es muy complejo. No podemos minimizarlo y hablar de él como si fuera algo pequeñito y lo tapamos y se acabó. Es un fenómeno muy complejo. Em, y lo interesante es que, eh, lejos de lo que podemos muchas veces pensar, las personas que tienen ideación suicidia o que cometen el suicidio son personas que no se quieren morir. O sea, no es la intención buscar la muerte. La intención es acabar con un sufrimiento muy intenso, es acabar con un sufrimiento insoportable. Y es como la única salida que pueden encontrar a eso. Y alrededor de este tema hay muchos mitos, ¿no? Hay muchos mitos y que me parece que es importante también comentarlos porque podemos pasar a un lado de una persona que pueda ser ayudada para evitar lo catastrófico, ¿no? Esta situación irreparable. Em, una de esas cosas es, no sé qué tanto tú la hayas visto en tu trabajo como psicoterapeuta, es el comentario de que es que las personas que se quieren morir, que se quieren quitar la vida, no lo hablan. O sea, las personas que realmente se quieren morir no lo van a estar anunciando. Cuidado, cuidado. Muchas veces, o es manipulación, dicen también, es que quiere Así es. manipular. Dice que se va a quitar la vida, pero es pura manipulación, porque si se quisiera quitar la vida, ya lo haría y no estaría avisándolo, informándonos. Mucho cuidado, porque pueden ser peticiones de ayuda, pueden ser señales de alerta en que la persona está pidiendo, está diciendo, ayúdenme, no la estoy pasando bien. Y hay muchas señales, como por ejemplo, puede ser eso de que es que me quiero quitar la vida, es que ya no vale la pena estar aquí. Son frases que pueden soltar. Las personas pueden comenzar a cambiar conductas, pueden aislarse, pueden comenzar a preparar cosas, su testamento, por ejemplo, nunca les había interesado, pero ya están pensando a quién le voy a heredar mi pluma y a quién voy a hacer esto y esto y empiezan a tener cambios, como a resolver problemas que tienen desde hace tiempo, pensando en que pues no les quieren dejar problemas a los demás, porque una de las ideas que pueden tener además es de que los demás van a estar mejor sin ellos. Y esto me hace recordar una frase que no sé, es un país de cuyo nombre
no quiero acordarme o no me puedo acordar, no sé, lo ignoro, en un puente en donde muchas personas iban para arrojarse. Estaba la frase de que el suicidio no se lleva el dolor, se lo pasa a alguien más, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando leí esa frase, realmente me tocó muy, muy profundamente, porque muchas veces ese es el discurso de las personas que están teniendo esa idea allí rondando en sus cabezas. Sí, fíjate que precisamente esto que nos compartes de este lugar del que no te quieres acordar, pues me lleva a mí a conectarme con las diversas teorías y racionalizaciones, pues más de corte antropológico y sociológico acerca del suicidio, ¿no? Por ejemplo, muchos de ellos están en considerar al suicidio como un mensaje de un individuo a la sociedad, ¿no? Como un mensaje de un individuo para sus familias, por supuesto, ¿no? Y también como un síntoma de las sociedades. Es muy complejo, como estamos diciendo, pero bueno, para no salirnos en esas complejidades, quisiera retomar esto que estás comentando acerca de las señales. Y pues hablamos también de un proceso que es gradual, ¿no? En el suicidio, pues bueno, tiene como estado previo, pues los intentos, ¿no? Digamos, el suicidio consumado, pues tiene como estados previos, pues los intentos, pues hay intentos pasivos, ¿no? Que tienen que ver con estos pensamientos de ya no querer estar, de ya no querer despertarse, de que pues uno puede ser prescindible en la vida, ¿no? Y ya después vienen esos intentos pues que ya implican una planeación, ¿no? Y ya una serie de actos, digamos, como claros, pues, ¿no? Que van preparando la situación para dejar de estar, ahora sí, de una manera definitiva, ¿no? Y que se puede dar, pues, de distintas maneras, ¿no? En ocasiones como de una manera aislada y en otras de una manera, digamos, muy potente, y también, como destructiva, ¿no? Y traumática para otros, lo hemos visto, ¿no? Yo hace unas semanas, una persona me pidió un contacto para un tanatólogo porque me decía que un familiar, pues, estaba ya anunciando de alguna manera como esta posibilidad. Pues el día que lo realizó, pues le llamó a toda la familia, ¿no? Y enfrente de toda la familia lo hizo, ¿no? Y bueno, entonces ahí ya es un evento, ¿no? Que implica la destrucción digamos, como de todo un grupo, ¿no? Pero en términos del sufrimiento, ¿no? En términos de cómo se destruye el sufrimiento dentro de la mente de las personas, ¿no? En experiencias más cercanas, pues también recuerdo a alguien que llama a su hijo, ¿no? Para darle la cuerda con la que se va a colgar, ¿no? Y ya después el hijo se entera, ¿no? De para qué es la cuerda, ¿no? Entonces, hay, y bueno, estos otros eventos en donde, pues, la persona, pues, elige a un lugar apartado y lo hace, pues, con una carta de despedida y de alguna manera, pues, excluye, pues, a los más cercanos en su mente, pues, ¿no? En ese momento excluye a los más cercanos de esto. Y digo esto, retomo estas experiencias porque me parece que es muy importante decir que cuando las personas están en este proceso, pues las personas están en una depresión muy profunda, ¿no? Y que están en medio de procesos biopsicológicos, ¿no? Biopsicológicos, neurológicos, ¿no? Muy particulares, ¿no? No está funcionando el lóbulo prefrontal de la manera adecuada, de la manera en la que debiera funcionar, ¿no? No está funcionando, pues, esta capacidad de planear, de planear de manera razonable, pues, ¿no? De planear también calculando las consecuencias del acto en términos de un beneficio o de una adaptación tanto para sí mismos como para los otros, ¿no? Y tampoco está pudiendo haber una regulación emocional.
Entonces, como estábamos comentando, ¿no? O sea, es el sufrimiento que no puede ser regulado, ¿no? Es el sufrimiento que ya rebasó las capacidades de contención de la mente y entonces está tratando de encontrar una respuesta, un alivio. Sí, es como ahorita que comentas esto, es como la ideación suicida o el suicidio, es como la punta del iceberg, es lo que podemos ver, pero todo lo que hay abajo es lo que mencionaba, ese fenómeno complejo en donde intervienen múltiples factores. Está lo biológico, como ya lo comentabas, lo social, está lo familiar, obviamente características de personalidad, patologías, Así enfermedades que es. se tengan, ¿sí? Porque podemos ver que las personas que cometen suicidio o que intentan el suicidio tienen en su mayoría una enfermedad emocional. La mayoría de las personas que lo hacen tienen esto como parte baja del iceberg. Vemos también, me parece importante mencionarlo también, que las mujeres son quienes lo intentan con más frecuencia y los hombres son los que lo logran más. Esto tiene que ver con los métodos que se utilizan, ¿sí? Y bueno, son estadísticas que es importante tener en cuenta porque, pues, bueno, vemos que de alguna manera hombres, mujeres, todos estamos expuestos a este tipo de situaciones. No respeta edades tampoco. Hay grupos de edades que son de más riesgo, por ejemplo, los jóvenes entre 15, 29 años, estadísticamente hablando, es en donde se ve como un mayor número de suicidios consumados y en personas también de la tercera edad. Entonces aquí es importante ver esto que comentabas, nada más para completar ese proceso. O sea, una persona que se suicida no es que hoy está bien y en 5 minutos se le vino la idea y lo hace. Es un proceso, así lo mencionabas, y es un proceso que puede comenzar de una forma muy pasiva, Ujú. ¿sí? Así tal cual, como lo mencionaste, muy pasiva. Pueden ser incluso palabras o que comuniquen, es que y esto lo veo mucho en las personas con depresión, es que quisiera dormirme y ya no despertar más. Es que quisiera cerrar los ojos y desaparecer. Esas son fantasías de muerte que hay que atender, que hay que estar muy alertas como familiares, como amigos, obviamente como terapeutas, como psiquiatras. Son banderas rojas que nos dicen, ahí está pasando algo. Luego viene como una idea. Esas son las fantasías de muerte, luego vienen ya las ideas de muerte, algo como ya más activo, ¿sí? Es que con ganas de estrellarme, con ganas de aventarme, con ganas de, viene como la idea y va evolucionando. Si no hacemos algo, esto va evolucionando. Luego una idea como más estructurada, en donde ya comienzan a pensar cómo, cuándo, dónde, ¿sí? Y luego esto ya se puede convertir en una tentativa de suicidio, ¿sí? En un acto suicida, que puede a veces no lograrse, a veces, bueno, sí, que ya pasa a ser el suicidio consumado, y cuando no se logra, pues también ahí vienen secuelas tremendamente graves e importantes. Entonces, hay que estar muy alertas. Cualquier cambio que observemos en las personas, estados de ánimo depresivos, que la depresión sí efectivamente es la patología mental que más se asocia a temas de suicidio, pero también hay problemas de ansiedad, Sí, ¿sí? Trastornos de ansiedad, trastornos de la personalidad también. exacto, trastornos de personalidad, sobre todo el limítrofe, ¿sí? Tenemos trastornos de la conducta alimentaria, Ujú. que también son personas de alto riesgo, ¿sí? Y no sé qué otro grupo recuerdes. Sí, ahorita que haces este repaso tan importante, digo, como signos y señales que pueden ayudar ahora que estamos Ujú. haciendo esta conversación, para que si alguien está observando que esto ocurre con alguna persona cercana, pues pueda acercarse, ¿no? Y intervenir o llamar a la intervención.
este asunto de que sea un proceso, pues es precisamente una ventana para la intervención, ¿no? Como tú dices, muchos suicidios se cocinan a lo largo del tiempo, se cocinan durante mucho tiempo, ¿no? Se cocinan durante mucho tiempo, luego pueden ser detectados, ¿no? Por algún familiar cercano a la víctima o la víctima bueno, o la persona, pues, ¿no? Que está pasando por este proceso, en algunos momentos en donde se ve rebasado, pues puede hacerlo ver, a los otros, ¿no? Pero es algo que va a estar ahí si no se recibe atención. Una cosa que creo que en donde la filosofía y otras disciplinas nos pueden ayudar mucho para estar pensando más acerca del suicidio, es cómo se experimenta la desesperanza. O sea, me gustaría mucho como que pensar sobre la desesperanza, ¿no? En estas semanas estuve haciendo unos trabajos de acompañamiento en Estados Unidos, en el estado de Oregón, y aprendí que es uno de los estados con mayor rango o de estadísticas de suicidio, ¿no? No sé si recuerdo que alguien me dijo por ahí que era el número uno, ¿no? Y que eso estaba asociado con muchas experiencias de desesperanza, precisamente, ¿no? Experiencias de desesperanza, por ejemplo, pues las comunidades que son pues más marginadas, más segregadas, también dentro de estas comunidades, pues las personas que hacen, pues los papás, ¿no? Los papás y las mamás, pues están como muy envueltos en situaciones, digamos, que no les permiten o que les comprometen la parentalización, ¿no? Una buena parentalización a los hijos, un buen acompañamiento, ¿no? Padres que están trabajando todo el día y que entonces pues los hijos están ya luchando sus propias luchas, ¿no? Por ejemplo, como migrantes de segunda generación, y los padres que luchando sus propias luchas como migrantes de primera generación y además teniendo que pagar pues todos los biles y estando todo el tiempo ocupados, pues abandonan, digamos, como este contacto cercano, ¿no? Una sociedad infestada de drogas, ¿no? En donde pues las drogas están ahí, a la mano. Y bueno, eso que yo lo traduzco a experiencias de desesperanza. Son experiencias en donde las personas se pueden sentir como muy pequeñas en medio de un monstruo de mil cabezas, pues, ¿no? Un monstruo de mil cabezas en donde, ante un monstruo de mil cabezas, pues lo que cabe o lo que queda para muchas personas en esta experiencia de desesperanza, pues es dejarse vencer, ¿no? O es diluirse, pues, ¿no? En el miedo, en el temor, en el sinsentido. Entonces, lo digo así porque creo que estamos hablando de un proceso como tú decías al inicio, ¿no? De repente se cree personal, ¿no? Se cree como un proceso que es personal, que es individual, ¿no? Entonces está tratando de manipular, no le está echando ganas, algo está tratando de sacar con esto, ¿no? O es muy débil, ¿no? Eso que se dice, ¿no? Y que a mí me parece pues una de las cosas como más graves, ¿no? Para decir en términos de cómo se siente una persona, ¿no? Cuando alguien dice es muy débil en términos como de algo despectivo, en términos como de algo que no tendría que pasar, ¿no? Entonces creo que la desesperanza nos hace pensar como en las sociedades en las que vivimos, ¿no? O sea, en qué sociedad vivimos, ¿no? En qué familia vivimos. El núcleo, pues, ¿no? De esta familia nos permite sentir esperanza, confianza, nos permite sentir que vamos a tener una mano que nos ayude ante las situaciones difíciles de la vida, ¿no? Que no estamos solos. Me parece que la esperanza es uno de los, como de las preguntas que nos podemos hacer, ¿no? De si el entorno en el que vivimos es un agente de esperanza, nuestras familias son espacios o atmósferas de esperanza, ¿no? Esto que comentas de lo de que las personas que intentan o que lo consuman son débiles, es otro mito, ¿verdad? Es algo que ronda el tema del suicidio. Y también están las personas que piensan que son valientes los que lo hacen. También. Sobre todo las personas que están sumidas en el sufrimiento y que lo ven y dicen, es que yo no soy tan valiente. El asunto es que ni es una señal de cobardía, ni es una señal de valentía, porque esos son atributos de la personalidad que no podemos de alguna manera como utilizar o como señalar que son los que llevaron a la persona a cometerlo. Creo que este tema del sufrimiento volvemos al punto.
que me parece que es clave. Una persona que tiene ideas de muerte, pensamientos, conductas suicidas, etcétera, son personas que realmente están sufriendo mucho y que necesitan, cuando nos dan una señal, necesitan que les demos la mano, no que los juzguemos. No que les demos una palmadita en la espalda como a las personas con depresión o con ansiedad, échale ganas, tú puedes, mira, la vida es muy bonita, todo eso no les va a ayudar. Y muchas veces por eso las personas se encierran en sí mismas, Sí. porque si hablan son juzgados, ¿verdad? Sí, sí, y ahorita que decías esto, pensaba como también en lo que está detrás de la experiencia de alguien que dice, échale ganas, no pasa nada, ¿no? Me estaba viniendo a la mente como estas situaciones de acompañamiento en donde realmente los papás están como absolutamente rebasados y están asustados, ¿no? Están aterrorizados, pues, ¿no? Porque están frente a algo que saben que o que sienten que escapa de sus manos en cierta medida, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos hablando de casos adolescentes. Y que en medio de ese no saber, ¿no? Y que en medio de ese estar petrificados, pareciera que hay como una reacción casi automática. O sea, como no una reacción reflexiva, no una reacción como de buscar apoyo pues hacia afuera, ¿no? Y entonces esta reacción automática se traduce en estas frases, pues, ¿no? De apoyo superficial, ¿no? Pero creo que hay mucho miedo, pues, ¿no? Hay mucho miedo y bueno, pues podemos imaginar, ¿no? Cualquier padre, cualquier madre que está en una situación así, pues también está rebasado, ¿no? O rebasadas por el miedo y por el dolor, ¿no? Y de ahí la importancia de abrir el tema, ¿no? De ahí la importancia de abrir esta situación a los especialistas, de ahí la importancia de abrir esta situación a las personas que pueden tener como pautas que darnos para poder atender a las personas que están en este riesgo. Sí, y bueno, eso de abrirnos y eso también es importante que preguntemos, porque muchas veces también otra idea, ¿no? Equivocada es de que si hablamos de suicidio, lo vamos a provocar. En la consulta, por ejemplo, cuando hay criterios para diagnosticar una depresión profunda, una depresión importante, eh, la pregunta obligada que tenemos que hacer es, ¿ha pensado en el suicidio? Sí, ha pensado tal vez no con esas palabras, pero ha deseado ya no estar, ha pensado yo les pregunto directamente, en querer cerrar los ojos y ya no despertar, ha pensado, si es sí, ha pensado en cómo, o sea, hay que caminar hacia ellos. Si una persona no tiene esa semillita allí de una idea suicida, no le vamos a despertar nada, ¿sí? Y si la tiene, tampoco es que con la pregunta lo van a hacer porque salieron de la consulta y entonces ya hablaron de suicidio y lo van a cometer, tampoco. Sí, al contrario, eso es abrir la puerta, así como lo estás comentando. Eso es ser escuchados, eso es hablar de ello de una manera, de una manera humana, vamos a decirlo así. O sea, no es un robot el que te está haciendo preguntas, no es un cuestionario de papel, es una persona con quien puedes comunicar, con quien interactúas, con quien puedes sentir empatía y que, pues la idea de hablarlo es buscar prevenirlo, es buscar ayudar, es encontrar la manera de que ese sufrimiento que los está llevando a tener esos deseos, pues disminuirlo y eliminarlo. Y esto, bueno, es un trabajo entre psiquiatras, psicoterapeutas, familia, acompañantes, asociaciones, sociedad en general. Es una responsabilidad de todos nosotros. Por eso le quisimos dar este espacio en nuestro canal a este tema, porque es importante hablarlo y dejar claras algunas cosas como estas ideas erróneas y hablar, por ejemplo, también de factores de riesgo,
porque existen factores de riesgo que están como muy identificados, por ejemplo, como las pérdidas, cuando hay una pérdida importante de un ser querido o de alguna, de algún proyecto, sí, de alguna situación particular, hasta económica, en donde se pierde y entonces eso se vive realmente es una pérdida. Hay temas de separaciones, también hay que estar muy al pendiente, separaciones de todos tipos, separaciones de parejas, separaciones de los hijos, con los padres, temas de la migración que ya abordamos en algún momento. Ese duelo migratorio también en ocasiones puede estar acompañado de ideas de esta naturaleza. Pérdidas de empleo, hablando de pérdidas también, ¿no? Trastornos emocionales, enfermedades mentales, por supuesto que están en primera línea. Las personas que padecen, se nos olvidaba, la esquizofrenia es otra Así es. enfermedad que también puede llevar a alguien al suicidio. Pues bueno, son algunas de las cosas. Otra también son las enfermedades, que no son mentales meramente. ¿Sí? Alguien que tiene alguna condición que le acaban de diagnosticar, alguna enfermedad grave, ¿sí? Discapacitante, alguna enfermedad neurodegenerativa, algún cáncer, alguna enfermedad cuyo pronóstico no sea muy alentador, las personas pueden caminar hacia este camino de las ideas, de los pensamientos suicidas. Entonces, hay que estar como muy al pendiente de todas estas situaciones y no subestimar cuando alguien nos habla de ello o nos pregunta de alguna manera en que podamos intuir o ver. Ni siquiera es un tema de intuición, a veces es franco. No es un tema que tengamos que estar, a ver, me parece que a veces es franco e insisto, ahí está la petición de ayuda. No es te quiero manipular o ten lástima de mí, mira, pobre de mí, es ayúdame. Y a veces es que no se sabe cómo pedir esa ayuda. Entonces es identificar esto y buscar el acompañamiento, el apoyo que sea conveniente. Y otra cosa antes de darte la palabra, el tema de las estadísticas, porque hay muchos suicidios que no se informan, porque esto que comentabas también, ¿no? De que la familia, los padres o la familia, el miedo, la culpa, hay mucho tema de culpa. Es que en qué nos equivocamos, qué hicimos, por qué no vimos. Em, y hay muchos suicidios que no se reportan como tal, que se le pide al médico que hace el Así acta es. que ponga otra cosa, porque no, esto no, y obviamente pues no tenemos las estadísticas como más, más reales de este grave problema. Sí, y ya para ir de alguna manera como dirigiéndonos a dejar el terreno preparado para nuestra invitada que vendrá, pensaba yo también en la importancia de pensar el suicidio no como algo necesariamente inevitable que tenemos aquí enfrente y que entonces ese es el problema, ¿no? Creo que el considerar que el suicidio, como tú lo dijiste hace ratito, ¿no? Es como la punta del iceberg. Entonces nos lleva al tema de la prevención. Y que, bueno, prevenirnos de qué, ¿no? Y ahí es donde vamos a considerar, pues, muchos factores, ¿no? Pienso, y lo hemos comentado mucho en nuestros diálogos, pues, el asunto de este capitalismo tardío, ¿no? Con todas estas, con todos estos mandatos sociales, ¿no? De éxito, de luminosidad, en donde hay algunos que sí van a llegar, digamos, como a estas demandas sociales y entonces sí, su vida sí va a valer la pena. Y hay otros tantos que no van a llegar y entonces esos tantos que, ¿no? Son desechables, ¿no? Y creo que eso se va traduciendo en la vida, ¿no? Se va traduciendo en la experiencia de las personas que se esfuerzan todo el tiempo, ¿no? Para salir adelante, pero que se ven a tanta distancia de estos mandatos, estereotipos,
sociales digamos, como de éxito, ¿no? De que hay unas personas que sí valen y hay otras personas que sí valen solo sí, ¿no? Solo sí, y creo que eso lo experimentamos, pues, ¿no? En la sociedad, y luchamos con ello de manera consciente o de manera inconsciente, lo pensaría. Eh, Otro asunto de la prevención, pues, y que creo que es uno de los más importantes, pues son los estilos y las posibilidades de una buena parentalización. Es decir, que en el contacto familiar, en la convivencia familiar, pues los padres puedan acompañar a sus hijos con varias características, ¿no? Que tengan en su mente la mente de sus hijos y de sus hijas, que sean respetuosos en las comunicaciones y en los procesos de crecimiento de los hijos y de las hijas, que sean constantes en esa parentalización, ¿no? Que sabemos que la inconstancia es es uno de los elementos que luego producen trastornos mentales en los niños y en los adolescentes, ¿no? La inconstancia y la negligencia, ¿no? Eliminar, ¿no? Todas las, digamos, sugerencias de violencia que están luego tan dentro de nuestras familias, ¿no? Tanto con comunicaciones violentas como con comunicaciones de culpa, con comunicaciones de sobreresponsabilidad hacia los hijos, ¿no? Pero también el asunto de una disciplina respetuosa y de ir ayudando a los hijos a tomar responsabilidades de sus vidas. Que fíjate que eso también me ha llamado la atención, ¿no? O sea, cómo también en el exceso, ¿no? O sea, cómo también en el exceso, o no en el exceso, digamos, como no tener en mente también que debemos ser formadores, pues, ¿no? De un sentido de responsabilidad, de un sentido de que la vida pues sí hay que irla gestionando y enfrentándonos a ella, como también hay personas que ante la ausencia de eso pueden sentir que la vida es como tan grande, ¿no? Para que entonces la puedan enfrentar y entonces mejor desaparecer, ¿no? Entonces, pues es algo, ¿no? Que está ahí en las familias con mucho trabajo, ¿no? De prevención, ¿no? Y ya en los adultos, pues creo que también pues lo hemos comentado de muchas maneras, ¿no? El autoconocimiento para entonces reconocer la necesidad de ayuda, también como el pensamiento más atento, como el pensamiento más crítico, ¿no? Para cuestionar luego estas imágenes que podemos tener acerca de nosotros mismos, de nuestro entorno, ¿no? Que puedan ser, que nos puedan llevar como al sufrimiento interior. Y bueno, pues todo esto que puede estar antes, ¿no? De que ya se instale pues el riesgo del suicidio. Y fíjate que retomando, bueno, ese es el famoso Sísifo, ¿no? Que hemos traído de allá para acá en este episodio. Pues bueno, él habla, por eso les decía, al final rechaza él la idea del suicidio. No es que él le diga, sí, efectivamente, el suicidio hay que, no, es la rechaza. ¿Por qué? Pues porque plantea posibilidades ante ese sinsentido que muchas veces parece que estamos viviendo, ¿no? Y una de las cosas es el rebelarse, el hacer un acto de resistencia frente a todo lo que comentabas de esta sociedad capitalista, las exigencias, debes de ser de esta forma, tienes que integrarte, tienes que lograr esto, tienes que hacer tal cosa. O sea, a ver, me resisto a esto que me están imponiendo, porque eso me puede causar mucho sufrimiento y tal vez, o sea, no, ni siquiera lo entiendo. Entonces es que busque mi propio sentido y una forma de rebeldía, vamos a decirlo así, es el atenderse, es el romper con eso de que es que solamente las personas, así lo son, es textual, las personas locas son las que van a pedir ayuda, las personas débiles son las que van a pedir ayuda. Entonces, que se rebelen contra eso, que pidan ayuda, que busquen ayuda, que acepten lo que se les propone desde el punto de vista farmacológico, que les ayuda a cambiar muchísimo. Es como, yo les digo, es como si están viendo la cara de una moneda de un lado y no ven la otra. Y el medicamento, gracias a los cambios en neurotransmisores, todo lo que ayuda con a estabilizar,
esas áreas cerebrales, es como si se movieran y pudieran contemplar la otra cara y digan, ah, caray, pues sí, es cierto que hay una cara que no es linda, que es desagradable, que es triste, y también hay otra cara. Una persona con depresión está atorada aquí. Y cuando comienza un tratamiento, un acompañamiento, tratamiento con psicofármacos, un acompañamiento con psicoterapia, se puede mover y eso cambia completamente todo. Entonces, creo yo que el pedir ayuda es básico. Afortunadamente, hay muchos lugares a los que se puede pedir ayuda. Si es una persona que ya tuvo un intento de suicidio, lo que hay que hacer, y obviamente no consumado, hay que llevarlos a un servicio de urgencias. Si su vida está en riesgo, si su vida está en peligro, hay que llevarlo a un servicio de urgencias generales, en donde estabilicen a la persona y ya después es atendida o inmediatamente que sale del peligro, es atendida por un especialista en salud mental. Si el intento no fue algo que afectó de alguna manera su bienestar, entonces es urgencias psiquiátricas. Eso existe, hay lugares en muchos estados en México a donde se puede acudir y como todos los servicios de urgencias están abiertos las 24 horas. Y en México también está algo que es la línea de la vida, que si alguien que está escuchando está pasando por una crisis o sabe de alguien que pueda estar necesitando ayuda, hay que marcar. Es el número 800-911-2000. Esto es importante que lo tengamos presente siempre, que lo tengamos anotado en nuestro teléfono y que si lo necesitamos o alguien cercano a nosotros lo necesita, que lo tengamos a mano. Creo que eso es una responsabilidad también. ¿Va? Pues muchas gracias a quienes nos han estado escuchando. Como les decíamos al principio, pues esta es la preparación, la introducción de un capítulo o de algunos capítulos en donde podremos estar hablando con especialistas en torno al suicidio, con miras a la conmemoración del día del suicidio. Y bueno, pues los invitamos a que compartan esta información como ustedes pues han visto y pues bueno, como este capítulo también lo manifiesta, pues es información para que estemos mejor, es información para nuestras comunidades, es información para las personas que lo requieren y bueno, pues nos estaremos viendo por aquí muy pronto. Así es. Y recuerda, no estás solo. Hablar es un primer paso para seguir en la vida. Gracias por acompañarnos. Gracias, Oscar, y hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Hasta la próxima. Filos y Psique. Diálogos que sanan.